Ella solo se queda en casa y no hace nada, escuché decir a Daniel, el colega de Marcus, a un grupo de hombres durante la fiesta navideña de la empresa. Su voz se alzaba por la cocina con esa crueldad casual que solo tienen los que están completamente seguros de que no habrá consecuencias. Yo estaba parada en la entrada de nuestro penthouse, sosteniendo una copa de champaña, tratando de decidir si debía hacer notar mi presencia o simplemente desaparecer. Material de esposa trofeo, se burló otro hombre, y yo me excusé para ir al baño antes de que alguien notara que estaba ahí. 2 años después, ese mismo Daniel estaría sentado frente a mí en una oficina en el centro de Seattle, en Anderson Ventures, entregándome su carta de renuncia y descubriendo que la mujer a la que había descartado como un adorno era, en realidad, la fundadora y directora ejecutiva de la empresa donde su nuevo jefe, mi esposo, Marcus, sería el director de operaciones. Conocí a Marcus en la escuela de negocios de Stanford. Era brillante de esa forma que llama la atención, carismático, estratégico y con un talento casi sobrenatural para entender la dinámica de los mercados. Yo estaba ahí estudiando capital de riesgo y gestión de portafolios, el lado menos glamuroso del MBA, el lado de quienes realmente entienden cómo funciona el dinero, no solo cómo hablar de él para impresionar en las fiestas. Empezamos a salir en el primer año, para la graduación, ya estábamos comprometidos, y cuando cumplí 28, ya estábamos casados, viviendo en Seattle, y mi esposo era vicepresidente de producto en una empresa de software como servicio, mientras yo, técnicamente estaba desempleada. Pero, desempleada, era una descripción muy generosa de lo que realmente hacía. Llevaba 2 años construyendo algo en silencio, un fondo de capital de riesgo, enfocado en mujeres fundadoras en etapa temprana dentro del software empresarial. Era un trabajo poco glamuroso, no se mencionaba en las fiestas, no tenía el estatus visible del título de vicepresidente de Marcus, pero estaba generando rendimientos 17 puntos por encima del promedio del mercado de capital de riesgo. Nadie lo sabía, ni los colegas de Marcus, ni mi familia, ni siquiera Marcus. En realidad, él sabía que estaba trabajando en algo, pero no entendía los detalles. Cuando la gente me preguntaba a qué me dedicaba, solía decir, estoy tomándome un tiempo para definir mis proyectos, o estoy trabajando en algo personal. Luego cambiaba de tema. El resultado era que, para todos los del círculo social y profesional de Marcus, yo era exactamente lo que habían descrito en aquella fiesta, un trofeo. Una mujer hermosa cuyo esposo había tenido tanto éxito que podía mantenerla en casa. Una esposa cuya existencia servía principalmente para reflejar el estatus de su marido. Era, al mismo tiempo, cierto y completamente falso. Lo curioso de construir algo que nadie conoce es que el fracaso es privado, y el éxito, solo tuyo. Para el momento de aquella fiesta, mi fondo ya había invertido en 14 empresas. 3 habían sido adquiridas con valuaciones entre 85 y 320 millones de dólares. Otras 2 habían alcanzado estatus de unicornio. El rendimiento de mi inversión inicial rondaba el 2100%. Aún no era rica, esas ganancias todavía no se habían materializado del todo, pero estaba encaminada a ser extraordinariamente rica antes de los 35. Yo lo sabía, mis inversionistas lo sabían, mis abogados lo sabían, y decidí que nadie más necesitaba saberlo todavía. Había algo poderoso en moverse por el mundo de manera invisible, en ser subestimada, juzgada y relegada al papel de decoración, mientras construía en silencio algo que algún día demostraría lo equivocada que estaba esa gente. Así que cuando Daniel hizo su comentario de esposa trofeo, cuando Marcus no me defendió, y cuando me escabullí al baño a llorar en silencio bajo la ducha, tomé una decisión, esto era temporal. Esa invisibilidad, ese desprecio, esa etiqueta de esposa que no trabaja, todo eso era temporal. En 2 años, todo sería diferente. Mi primer movimiento fue dar a conocer a Anderson Ventures, pero de una manera muy específica. No lo anuncié en la empresa de Marcus, no lo presumí en fiestas. En cambio, aproveché discretamente el éxito de mis compañías en cartera para atraer la atención de la comunidad de capital de riesgo. 3 de mis startups alcanzaron hitos de adquisición en un periodo de 18 meses. Su éxito se convirtió en casos de estudio sobre estrategias efectivas de inversión temprana. Entonces Forbes se acercó para hacerme un perfil. De detrás del telón al centro de atención, cómo Catherine Anderson está transformando la inversión en etapas tempranas, decía el titular. El artículo detallaba mi fondo, mis rendimientos y mi filosofía de apoyar a mujeres fundadoras. Incluía una foto mía en mi escritorio, con el porte de una verdadera inversionista. Marcus vio el artículo en el trabajo. Llegó a casa confundido. ¿Esto eres tú?, me preguntó, mostrando la revista. Sí, respondí simplemente. ¿Por qué no me lo dijiste?
Porque no era asunto tuyo, le contesté. Estaba haciendo lo mío, sigo haciéndolo. La única diferencia es que ahora otros también lo saben. Me miró con una mezcla de dolor y desconcierto, pero también, con respeto. La actitud condescendiente se transformó en algo parecido a la admiración. Entonces, ¿de qué nivel de riqueza estamos hablando?, preguntó. Personalmente, aún no tengo liquidez, pero mi participación en el fondo está valuada en unos 180 millones de dólares. Y eso antes de los eventos de liquidez que vienen en los próximos 18 meses. ¿Por qué lo preguntas? Porque he estado pensando en empezar algo propio, dijo despacio. Y estaba esperando a que ahorráramos lo suficiente, pero parece que... Yo lo financiaré, respondí. Si quieres iniciar un proyecto, lo haré. De hecho, esa es una de las razones por las que quiero hacer lo siguiente que tengo en mente. Anderson Ventures nació 3 meses después del artículo en Forbes. Esta vez no era un fondo, sino una empresa operativa, un startup estudio. Identificábamos equipos increíbles con ideas rotas. Invertíamos capital inicial, apoyo operativo y guía estratégica para ayudarles a construir compañías sólidas. Marcus se obsesionó con el concepto. Esto es lo que quiero hacer, dijo en cuanto se lo expliqué. No la parte del manejo del fondo, sino la operativa. Construir algo desde cero con equipos increíbles. Eso es justo lo que necesito, le respondí. Necesito a alguien que entienda de operaciones, que pueda trabajar realmente con los fundadores, que sea la columna vertebral operativa mientras yo manejo el capital y la estrategia. Así que Marcus renunció a su puesto de vicepresidente. Yo capitalicé la nueva empresa con 50 millones de dólares de mi fondo, y empezamos a construir. Anderson Ventures creció más rápido que cualquier cosa en la que hubiera participado antes. Invertimos en 23 empresas durante el primer año. Para el segundo, nuestro portafolio valía aproximadamente 2.000 millones de dólares. Estábamos contratando un equipo de operadores, estrategas y especialistas. Nos estábamos convirtiendo en una de las empresas de capital de riesgo más efectivas del noroeste del país. Y necesitábamos liderazgo senior. Daniel se puso en contacto con Marcus sobre un puesto. Irónicamente, él había sido uno de los que se habían reído de mí en aquella fiesta, pero Marcus no recordaba la conversación. Lo más importante, Daniel no sabía que yo sí la recordaba. He visto que Anderson Ventures está buscando un co, le dijo Daniel a Marcus en una reunión de café. He estado siguiendo lo que están construyendo y me parece revolucionario. Me encantaría formar parte de eso. Marcus le sugirió que hablara conmigo. Fue entonces cuando Daniel entró a mi oficina, y me reconoció. La confusión en su rostro valió cada minuto de la invisibilidad. Espera, ¿tú eres Catherine Anderson, la esposa de Marcus? Pensé que yo no hacía nada, terminé por él, que me quedaba en casa y no hacía nada. Sí, recuerdo perfectamente lo que dijiste de mí en aquella fiesta. Recuerdo todo. De hecho, recuerdo que te reíste. Recuerdo que Marcus no me defendió. Recuerdo que fui al baño a llorar. Se puso pálido. No voy a dejar de contratarte por ese comentario, continué con calma. La gente dice tonterías, pero quiero que entiendas, de ahora en adelante, que la mujer a la que llamaste, esposa trofeo, es la persona que va a firmar tus cheques, y si eso es un problema para ti, puedes irte ahora mismo. Se quedó. Y se convirtió en un co extraordinario. Se volvió muy intencional en reconocer y dar crédito a las contribuciones de todos en la sala, no solo de quienes él creía que importaban. Para el segundo año de Anderson Ventures, Marcus ganaba 8 millones de dólares de salario base más acciones. Yo ganaba 12 millones y además tenía una participación como fundadora que valía muchísimo más. Éramos socios iguales en una empresa valuada en 3.8 millones de dólares. En la conferencia anual del sector, donde los capitalistas de riesgo se reunían para celebrar los mayores logros del año, me invitaron a dar la conferencia principal sobre cómo escalar empresas en portafolio. La audiencia era mayoritariamente masculina, probablemente. Muchos de ellos eran del mismo tipo de hombres que hacían bromas sobre esposas trofeo en las fiestas. Decidí ser directa. Me han llamado esposa trofeo, dije desde el escenario, en una fiesta de la empresa de mi esposo. Sus colegas se rieron de que aparentemente yo no hacía nada. 2 años después, soy la directora ejecutiva de una empresa valuada en casi 4.000 millones de dólares. Ahora ellos me reportan a mí, y lo más importante, han aprendido algo valioso, que las mujeres que parecen invisibles en las estructuras corporativas tradicionales suelen estar construyendo imperios que eventualmente las harán imposibles de ignorar. Los aplausos fueron ensordecedores. Después, Daniel se me acercó. Te debo una disculpa, dijo, por aquel comentario, por cómo te traté, por haberte subestimado. Lo sé, respondí,
Y lo agradezco. Pero quiero que entiendas algo, no construí esta empresa para demostrarte que estabas equivocado. La construí a pesar de ti, la construí porque tenía algo que aportar y no iba a esperar tu aprobación para hacerlo. Tu disculpa está bien, pero no importa tanto como el hecho de que ya no necesito que personas como tú finalmente me vean. 3 meses después, salió la portada de Seattle Business Magazine. Katherine Anderson, la mujer que la oficina de tu esposo ignoró. El artículo relataba mi camino de ser considerada una esposa trofeo a convertirme en una de las inversionistas más exitosas del noroeste. Mencionaba el perfil de Forbes, hablaba de Anderson Ventures, y del hecho de que Marcus había dejado el mundo corporativo para convertirse en mi director de operaciones. En la antigua empresa de Marcus, el artículo circuló en silencio. Los hombres que habían hecho bromas en la fiesta lo leyeron. Vieron cómo la esposa de su excompañero se había vuelto mucho más exitosa que cualquiera de ellos. Algunos incluso me escribieron pidiendo consejos de inversión. Les respondí amablemente, pero rechacé sus solicitudes. La verdadera victoria no fue el dinero, ni el éxito, ni la evaluación de la empresa. Fue algo más silencioso, más profundo. Fue el momento en que dejé de necesitar que la gente me viera correctamente. La comprensión de que podía ser subestimada, ridiculizada o ignorada, y aún así, eso no cambiaría lo que estaba construyendo ni lo que era capaz de lograr. Fue la libertad de entender que las categorías de los demás no tienen por qué ser tu realidad. Marcus y yo seguimos casados, trabajamos juntos, hemos construido algo extraordinario, pero ahora sé que lo habría construido igual, con o sin él, con o sin su apoyo, con o sin visibilidad. Porque lo cierto sobre las esposas trofeo es esto: solo son trofeos para quienes no entienden que las mujeres son personas primero. Y una vez que dejas de necesitar que esas personas te entiendan, te vuelves imparable.